conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer el verso 6 y 7. 6, 7 y el 8. Vamos a abarcar el 8. 6, 7 y 8. Colosenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. El título para esta noche se llama Pasos para una vida abundante. Amén. Pasos para una vida abundante. Colosenses, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Que puedas tú hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Esa palabra viva y eficaz, Señor. Que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Que pueda partir el alma, las intenciones del corazón, los pensamientos, y que podamos ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por que me utilices, Señor, sin merecerlo, Padre, pero tú tomas, Señor, ese vaso y a través del Espíritu Santo, tú lo vuelves útil para tu gloria y para tu honra. Te doy gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a hablar acerca de pasos para una vida abundante. Yo no le quiero hablar de prosperidad, amén, porque está la doctrina y la palabra dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque el enemigo se está metiendo en las iglesias, hermano. Y estamos llevando el mundo a las iglesias y eso se llama sincretismo. Estamos metiendo cosas del mundo, queriéndolas hacer pasar por cosas cristianas. Dios es un Dios de orden y Dios no comparte su gloria con nadie. Y en esta noche nosotros vamos a aprender qué es una vida abundante. No tener riquezas materiales, no tener una cuenta bancaria bien cargada, ¿verdad? No tener posesiones, casas, carros. Esa no es una vida abundante en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de cómo es ser una persona que tiene una vida abundante en el Señor. El apóstol Pablo está hablando a los colosenses, aparte, imagínense de que haciendo una pequeña introducción, Pablo no había ido a Colosas. Pablo tenía una persona con la que él informaba de cómo estaba yendo esta iglesia. Había un pastor en Colosas. Llegaba donde Pablo estaba encarcelado en Roma, estaba prisionero y podemos ver, imagínense cómo es el evangelio de Jesucristo, cómo es la palabra de Dios que tiene poder, que un hombre siendo perseguidor, luego fue perseguido, un hombre que se mofaba, un hombre que gozaba de la injusticia, luego Dios lo transforma, porque dice de que cuando Dios nos toma, nos transforma y esa vida antigua, esa vida vieja la dejamos atrás y volvemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy les quiero hablar de esa vida abundante. A pesar de que Pablo estaba en una prisión, tal vez literalmente no era que él estuviera sufriendo, porque él podía escribir, podía recibir, aún dice en otras epístolas que recibía las ofrendas de los santos, le llevaban cosas porque habían reconocido el evangelio de Pablo.
Entonces, él le escribe a esta parte de Colosas y vea, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Hoy vamos a hablar de los pasos para una vida abundante y yo encontré, hermano, varios puntos muy importantes. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes, agobiados, porque nos hace falta un bien material. Pero los bienes materiales son efímeros, pasan. La vida pasa y sus deseos, dice una alabanza. Pero el que permanece en Dios, ese tiene una vida abundante porque ha confiado en el Hijo de Dios, en la deidad, donde está toda la plenitud, porque el libro de Colosenses, la epístola, habla acerca de esa deidad, de esa plenitud de Cristo, de Dios en Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos consuela a nosotros, nos hace renacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo les dice, porque estaban llegando personas metiendo el judaísmo, personas que les decían tienen que circuncidarse. Más que todo, estas iglesias estaban llenas de personas gentiles. Gentiles quiere decir aquellas personas que no eran judías, eran de otras partes, de otras naciones, pero no judíos. Entonces los judíos, aquellos que eran judaizantes, que habían sido enseñados de la ley, ellos querían que estos siguieran un montón de ritos, tradiciones, culturas, y lo podemos ver hasta nuestros días, hermano. Porque en muchas iglesias están hablando cosas de hombres y no cosas de Dios. La palabra de Dios hay que tener cuidado porque cuando ya se le agrega algo a la palabra ya no es palabra de Dios. Dice la palabra que ninguna tilde, nada se le puede agregar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos tiene que llenar. Cuando hablamos que la palabra es viva, en eso vamos a demostrar nosotros que vivimos en Cristo porque leemos la palabra. El primer paso que encontré acá que dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, entonces para ser un verdadero hijo de Dios tengo que recibirlo en mi corazón. Dice Romanos capítulo 10, 9 y 10, si usted se va a la epístola a los Romanos, que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo recibimos en nuestro corazón, pero no solo es de recibirlo, es de declararlo con la boca. O sea que tienen que haber más testigos, tienen que haber más gente para que ese evangelio y recibir y que digamos realmente esta persona recibió a Cristo. Por eso cuando usted va, usted habla primero, se le acerca a la persona y le dice, mire, ya le han hablado de Jesús, ya le han hablado del plan de la salvación, ya le han hablado de Jesús, de aquel Hijo de Dios, de aquella persona que tuvo que encarnarse y poder andar acá para podernos dar vida y vida en abundancia. Ese es el primer paso, recibir a Cristo en nuestro corazón, recibirlo. Porque yo puedo encontrar mucha gente en la calle que dice, sí, yo creo en Jesús, pero realmente habrá recibido a Cristo en su corazón. El primer paso para tener una vida abundante es tener a Cristo en nuestro corazón, una confesión de fe. Una confesión de fe que aparece en Romanos capítulo 10, y se lo voy a leer, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea que no solo es de boca, amén, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente dice, hay una oracioncita ahí, ¿eso qué va a ser? Pero es que no es solo es la oración, no solo es decirlo, hay que vivirlo, tiene que venir de lo más profundo de nuestro corazón. Porque nosotros podemos ver testimonios tremendos, malos testimonios? Podemos ver gente en las iglesias
que hace maldad, gente que todavía habla malas palabras, gente que en su corazón todavía alberga odio, rencilla, cosas, pensamientos inicuos, cosas que, imagínense, yo por no decir un nombre, pero hace años yo conocí a una persona que ya estaba en los caminos del Señor. Y esta persona y ganaba almas. Y esta persona una vez me dijo, mire, me dice, yo lucho porque yo sueño, un día antes, yo sueño, cuando alguien me hace algo, sueño en lo que le voy a hacer. Y lo pienso, o sea, que no solo lo sueño, lo maquino. Y pienso, no, yo me la voy a desquitar, yo le voy a hacer esto. Entonces yo le dije, reciba a Cristo en su corazón de nuevo. No lo ha recibido, porque si todavía tiene una mente de hacerle daño a alguien, o sea, no hay un verdadero nacimiento en Cristo Jesús. Y para poder gozar de una vida abundante, primero tenemos que ser hijos de Dios, amén. Porque cuando somos hijos de Dios, el Padre se encarga de todas nuestras necesidades. Ese es el primer punto. Aquí lo dice Pablo. Volvamos a Colosenses. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, recibirlo, primer paso. Segundo paso, andar en Él. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea que si yo soy un hijo de Dios, voy a imitar ¿a quién? A Jesús. Los pasos de Jesús para poder tener una vida, hermano. Yo le podría decir, hermano, mañana usted va a recibir un dinero, hermano, el trabajo ya es un hecho, hermano, usted en esta noche es sanado. Pero si no andamos en Cristo, pero si no hacemos su voluntad, porque muchas veces nosotros venimos a un culto de oración, venimos a orar por un milagro, venimos a orar por una petición, pero realmente nuestra comunión y nuestro andar en el Señor, en el andar en la vida, no es en el Señor. Y queremos cosas que nos haga milagros el Señor, pero el Señor nos pide requisitos, hermano. Él es un Dios de amor, es un Dios de bondad, misericordioso, y Él va a mandar sus misericordias porque dice en el libro de Lamentaciones que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. O sea que el sol sale para malos y buenos, dice la palabra. Sale para malos y buenos, pero esa es misericordia. Pero para tener una vida abundante, eso es especial. Eso sobrepasa lo que las cosas que nosotros nos podemos planear. Eso pasa todo conocimiento humano, porque la vida en Cristo, hermano, le va a dar aquí en la tierra bendiciones, como también delante de la presencia del Señor. Pero Él pide, imagínense, que Pablo estaba preocupado porque llegaban filosofías, llegaba el gnosticismo, aquellos que llevaban cosas que se salían de lo que era la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Querían ganarse a la gente, llevársela. Porque esta gente, los de Colosas, venían de culturas paganas. Venían de adorar ídolos. Entonces eran iglesias que estaban en cierta manera contaminadas. Pero había un grupo que se quería mantener en fe. Y quería andar en los caminos de Dios, como en las iglesias de ahora. Hay un remanente fiel de cristianos y que son verdaderamente cristianos, seguidores de Jesucristo, que queremos seguir, imitar, andar en el camino. No es fácil, no es fácil. Porque el Señor dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No es fácil. Eso no es fácil. O sea, lo podemos decir, se oye fácil, se oye. Pero ya hacerlo vida en nuestros pasos es bien difícil. Pero el Señor pide a través de Pablo, a través de ese discernimiento, a través de esa iluminación que le daba el Espíritu Santo, les decía a este pueblo, anden en el Señor, imiten a Cristo. Hermano, ¿lo haría Jesús? ¿Hablaría el Señor Jesús malas palabras?
¿Hablaría María y le mandaría saludes a la mamá, al abuelito y a... No, hermano, porque todo lo que viene de Dios es sagrado, es santo. Y esa palabra, como que muchos le tenemos miedo a la santidad, esa palabra santidad, pero la palabra dice que ser santos, como el Señor Jesús, hay que ser santos, hermano. Dios nos pide una vida en santidad. Cuando usted se quita las malas palabras, deja la vida antigua y se pone esa nueva naturaleza que es un hijo de Dios, un verdadero cristiano, verdaderamente vamos a gozar. Y cuando gocemos, cuando tengamos paz, cuando podamos sacar esos frutos del Espíritu, vamos a tener una vida abundante. Cuesta, porque cuando llegamos a casa, ¿verdad? Tal vez algún hijo no le ha hecho algo, los trastes dejó una gran pila de trastes, y cuando vemos todo eso, como que nos hierve, ¿verdad? Que nos levantan los pelos, pero ahí hay que contar hasta 1000, no a 10, hasta 1000, porque muchas veces pecamos hasta con nuestras palabras, y la palabra dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. 2 pasos, 7, arraigados. Arraigados, ¿qué es arraigados? Tener raíces en el Señor, hermano. No solo por fuerita. Arraigado es que está bien cimentado, que usted entiende que Cristo es la roca de su vida. Y vea que me encanta otra palabra que menciona Pablo y dice, sobre edificados en Él. O sea que el fundamento lo puso el Señor. El Señor edificó nuestra vida, amén. Entonces, sobre la vida del Señor, sobre Él, nosotros nos vamos a fundamentar. Cuando dice arraigados, o sea que las raíces van a entrar en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y cuando estemos bien arraigados, bien sobre edificados, hermano, el enemigo no nos va a botar. Pero ¿qué sucede? No llegamos a una vida abundante porque muchas veces el enemigo con cualquier cosa nos bota. El enemigo va a poner personas en nuestra vida. Va a utilizar personas para quitarnos la paz. Va a utilizar problemas para quitarnos el gozo. Va a llegar una mala noticia y la palabra dice que van a haber tiempos donde lleguen malas noticias. Pero nosotros, si estamos arraigados en el Señor, sobreedificados en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús, hermanos, vamos a llegar a una vida abundante. Ya van varios pasos, vea, arraigados. La otra palabra, sobreedificados. Y hermano, y cuando estamos sobreedificados, no nos movemos de los caminos de Dios. Y tenemos lealtad para con Dios. ¿Cuántos son leales aquí? Cuando alguien le da una amistad, ¿usted es leal? Cuando alguien le confía un secreto, ¿es leal? Cuando el Señor le dice, mira, no te vayas por allá, yo aquí te voy a bendecir. La lealtad es ese valor, hermano, que el Señor nos da, que nos da a través del dominio propio. Nosotros muchas veces somos bien fáciles de hablar. A veces prometemos cosas y no las cumplimos. A veces decimos, no me voy a mover, voy a estar aquí. Aunque llueve, truene, aunque llegue la enfermedad, yo voy a estar a los pies de Jesús. Pero llega medio problema y nos movemos. Pero el Señor nos pide lealtad, nos pide permanencia, nos pide obediencia. Imagínense todas estas cosas. Moisés, mientras escuchó la voz del Señor, fue bendecido. Amén. Abraham, media vez él obedeció al Señor, fue bendecido. La generación de Jacob fue bendecida. Israel, las 12 tribus de Israel salieron de Jacob. Dios les prometió tierra. Dios les prometió una tierra que fluye leche y miel. O sea que no solo en el cielo vamos a tener bendición, vamos a tener en la tierra. Pero primero el Señor pide que estemos cimentados en Él. Porque un buen hijo de Dios no se mueve. No se mueve. No se mueve, hermano. A veces hay personas que son piedras de tropiezo en nuestro camino.
y nos dejamos llevar por las piedras de tropiezo. Ahí vienen las murmuraciones, ahí vienen las habladurías. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel completito a la tierra prometida? ¿Por qué se quedaron los que salieron de Egipto? Ellos no entraron. Entró la generación de ellos. Pero los que murmuraron, los que hablaron, los que se quejaron, los quejizos, los que decían, ay no, ya me aburrió el pan, ya me aburrió la carne, ya no quiero esto. El Señor sus zapatos se los mantuvo, pero ellos se aburrieron. Entonces, por murmurar tanto, el Señor no los llevó a la tierra prometida. El Señor nos pide que cerremos nuestros oídos a aquello que no edifica. Aquellas palabras que llegan. A veces, hermano, el Señor nos está hablando de que no nosotros, fíjese que hay una lucha, que no aceptemos aquellas cosas que vienen del mundo. A veces nosotros nos clavamos tanto, en términos salvadoreños, en el teléfono, en una noticia, en el televisor, en las novelas, porque hay novelas cristianas que las ven los cristianos. Es otra mentira del enemigo que está minando. A veces meten a Dios en un montón de cosas, hermano. Y saben, a veces en hechicería. Hay personas que andan buscando cuando no están bien sobreedificados, no están bien arraigados, no están bien fundamentados en Cristo, buscan donde les digan lo que les va a pasar. Les gusta oír que les digan, no hermana, hoy en la noche le va a llegar una gran bendición. Hoy le van a dar un fajo de billetes para que pague. Cree en el Señor. Mire, hermana, a mi mamá hace tiempo una hermana de la iglesia le dijo, ore porque va a suceder un gran terremoto esta semana. Y después le dijo, ore por sus hijos porque 2 de ellos van a tener un accidente. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Y ya entra la duda, ya entra el temor, ya lo dejan a uno. Ay, y anda uno ya temoroso de lo que va a pasar. Una vez a mi hermana le dijeron, va a irse a estrellar, pero ella como todo ese día anduvo ella pensando en eso, se fue a dar. O sea que hay personas que lo van llevando. El enemigo es sutil, lo va llevando y quiere alejarlo de los caminos del Señor. Para tener una vida abundante, hermano, hay pasos que debemos de cumplir. Primer paso, tener a Cristo en nuestro corazón, andar en Él, morir a la vieja naturaleza, movernos de los caminos de Dios, tener lealtad para con Dios, permanencia, obediencia, comunión con Él. Tenemos más comunión con el internet, con el Facebook, con las redes sociales que con Dios. Y algo que dijo mi esposo un día de estos, que nosotros lo leímos ahí, que ya como hacen memes de todo. A mí no me gusta, a mí cuando me mandan, porque me lo han mandado al Messenger o al WhatsApp, porque a mí no me gusta estar leyendo memes. Esa es perdedera de tiempo. Pero de repente apareció uno, así como tuviste 3 horas de tiempo para estar viendo Avenger, así tiene 3 horas para estar de rodillas delante de Dios. Y es cierto, esa película dura 3 horas. Y la gente está, nosotros y mi esposo lo decía, no ocultamos nada. Llevamos al niño a ver la película porque quería irlo a ver. Entonces, había salido bastante bien en su nota, lo llevamos. Y estábamos ahí sentados. Pero nadie se paró. Todos calladitos. Todos viendo qué iba a pasar. Nadie se levantó al baño. 3 horas. Y en un culto estamos viendo el reloj, que se levantan al baño, que contestan llamadas, ni una llamada. Yo no oí ni un teléfono. Ahí sí, todos apagaron en silencio. Hermano, ¿cómo es que vamos a tener una vida abundante si no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo nos va a hablar el Señor? ¿Cómo va a hablar a nuestro corazón su palabra? Cuando nosotros nos sentimos en problemas, en pruebas, en enfermedad, en dificultad, sabemos que tenemos un Dios de poder que nos va a sacar adelante, porque lo hemos leído en la palabra, y la palabra de Dios nos da fortaleza. Pero si nosotros no nos arraigamos al Señor,
no nos edificamos en Él, vamos a fallar en nuestra vida. Vea más adelante. Dice, siempre en el 7, este es otro punto, arraigados, sobreedificados en Él. ¿Qué dice? Confirmados en la fe, que nadie lo mueve, hermanos. Que nadie. Hermano, mire, había unas personas que venían, bendito Dios, hoy están bien arraigados, pero ellos solo venían cuando había rifas, cuando había pastel, cuando habían regalos, y todavía me preguntaban, hermana, ¿cuándo hay celebración? Hermana, ¿y qué van a dar? ¿Van a haber rifas? Siempre me andaban preguntando, y siempre que venían se ganaban. Cada vez que salía y cuando veía a esas personas, siempre ganaban. Pero saben, Dios estaba teniendo misericordia de ellos para que ellos se cimentaran y arraigados en la fe. Hoy ya están de lleno en la iglesia. Pero andaban así, viendo dónde iban a hacer una rifa, dónde había a haber pastel, dónde iba a haber café, dónde iba a haber pan. Pero dice la palabra que hay que confirmar nuestra fe. Si usted cree en el Señor Jesús, en sus maravillas, en su palabra, esté firme, que nadie lo mueva. Hoy, otro punto, testimonio, vea. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Si tenemos a Cristo, tienen que haber frutos. ¿Cómo se nos conoce que somos cristianos? Por los frutos. Donde usted va, usted es luz, amén. Donde usted se para, la gente ya sabe que es cristiana. Saben que hoy andaba ahí comprando unas cosas para el día del Congreso de Mujeres y ha venido un pastor de Lompoc, California. Y andábamos con él y le dije, bueno, pastor, anda a tiempo. Pues acompaña. Nos fuimos con él y de repente me dice, y entraron dos personas que yo conozco, pero él no las conocía. Y me dice, ¿verdad que esas personas son cristianas? Sí, ¿en qué se les nota? En la forma de hablar. Se nos nota a nosotros. Muchachito, punto suspensivo. Las cacerolas volando en la casa. Y a veces, hermano, pecamos, muchas veces. Y el testimonio es primordial, vea, así como habéis sido enseñados. ¿Cómo hemos sido enseñados, hermano? Jesús era humilde, Jesús servía, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Dice la palabra que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, que Jesús caminaba tramos largos y a veces porque el carro se arruinó ya no venimos a la iglesia, porque no hay una cora para el bus, no podemos caminar 2, 4, 5 cuadras, cuando el Señor Jesús dice que hemos sido enseñados por Él la palabra. Cuando el Señor Jesús caminaba kilómetros y kilómetros para poder llegar a su objetivo. El Señor nos pide que tengamos eso nosotros, abundando en acciones de gracia, dar frutos espirituales y el último, ser agradecidos, porque muchos no son agradecidos con Dios. Llega la prueba, llega el problema. No, el Señor no me resolvió. No, hermano, es que el Señor no va a hacer lo que nosotros queremos. No va a conceder rebeldías ni caprichos. El Señor va a hacer su voluntad y su soberana y santa voluntad. Y cuando Él crea conveniente que estamos preparados para recibir la bendición, el Señor la va a mandar. Porque dice que el Señor no tarda. El Señor no tarda. El Señor nos pide a nosotros paciencia. Que va a llegar la bendición, va a llegar, hermanos. Esa es la vida abundante. Saber esperar en Cristo. Saber que aunque lleguen pruebas, nosotros tenemos gozo y paz. Aunque no tenga $100 en su cartera. Alguien me puede decir, hermana, con la cora me vine. ¿Quiénes se vinieron con la cora esta noche? Amén. Gloria a Dios, porque el Señor ya vio que vienen con la cora. Y el Señor dice que si cumplimos con todas estas cosas, vamos a tener una vida abundante. O sea que no nos va a hacer falta el pan en nuestra mesa. No le va a hacer falta su ropa.
no va a andar desnudo, no le va a hacer falta ese trabajo si usted cree en el Señor. No le va a hacer falta ningún bien cuando nosotros permanecemos en Dios y en su palabra. Esa es la vida abundante. Y se va a completar, hermanos, porque ahorita estamos trabajando por ese vestido de novia. Amén. Yo estoy trabajando por mi vestido de novia, porque dice que vamos preparados para las bodas del Cordero. Esas bodas que vamos a tener en los cielos con el Señor. Porque usted y yo somos la esposa del Señor. Somos la esposa del Señor. Y hay que trabajar por esa corona. Hay que trabajar por esa vestimenta. Porque la ropa vieja queda atrás. Hoy tenemos que seguir una vida en Cristo y ser agradecidos por lo que el Señor ya nos dio. ¿Y qué nos dio el Señor? Salvación y vida eterna. Nos redimió. Y quiero terminar en el 3:5. Vea. Haced morir, pues, ¿qué vamos a hacer morir? Lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso en los puntos estaba obediencia. Dios pide obediencia para que podamos alcanzar una vida abundante en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.